En primer lugar, está claro que las posibilidades de progreso, las posibilidades de innovación, las posibilidades de mejoras en términos generales de los procesos productivos, de la calidad del empleo, de la calidad en la gestión pública y, por supuesto, en definitiva, en la calidad en la gestión privada, viene de la mano de la educación entendida en términos amplios. En ese sentido, Argentina tiene por delante un desafío muy, muy grande. Argentina tiene, si se puede decirlo en estos términos, un reconocimiento a nivel mundial por su nivel educativo universitario, por su nivel educativo superior, pero también tiene por delante un tremendo desafío que es flexibilizar, ayornar esa educación superior a los tiempos actuales. Necesitamos un sistema educativo universitario que reconozca trayectos, un sistema universitario que articule trayectos en la educación superior, en donde el pregrado, el grado, el posgrado y los postdoctorados no sean estamentos estancos, sino que sean estamentos que se articulan. Y tiene un gran desafío, desde hace muchos años pendiente, que es lograr una correcta articulación del nivel secundario con el nivel universitario. Dicho esto, el sistema necesita reforzarse, necesita repensarse, necesita repensar los años de duración de las carreras universitarias y necesita en ese proceso de repensar los años de duración, repensar las duraciones teóricas con las duraciones reales y buscar cuáles son el porqué de esas diferencias entre las duraciones teóricas y las duraciones reales. Y necesita, en ese intermedio, claramente ver de qué manera se aprovechan algunas de las cosas positivas que nos ha dejado la pandemia y que es la inclusión forzosa de herramientas propias de la educación virtual. Y eso es algo que tiene por delante un gran desafío que tiene que ver con adecuaciones normativas, pero que tiene que ver fundamentalmente con un proceso de formación de los recursos humanos, docentes y no docentes, para llevar adelante eso de la mejor manera. En ese marco, indudablemente, es necesario seguir reforzando a la educación superior, es necesario seguir reforzando al sistema universitario argentino, y un sistema universitario que debería saber de manera planificada y de manera estratégica y de manera más clara hacia dónde se deben direccionar los esfuerzos. En un país que claramente lo que necesita es mejorar el empleo, mejorar su sistema productivo, deberíamos poder identificar a dónde se requieren justamente direccionar los mayores esfuerzos para generar innovación y para generar esas mejoras. Y eso debería ser lo que la política pública a nivel nacional y a nivel provincial debiera marcarnos a quienes tenemos alguna responsabilidad de gestión, de las universidades, de los institutos superiores y también de las escuelas secundarias y, por supuesto, de las escuelas técnicas. Y uno de los temas que seguimos insistiendo en la necesidad de vincular muchísimo más a las universidades con las empresas y con la posibilidad de investigación y desarrollo. En términos generales, desde hace bastante tiempo se vienen haciendo esfuerzos en buscar justamente ese vínculo universidad, empresa, investigación, extensión. Creo que es mucho lo que se ha hecho, pero comparto de que de alguna manera también sigue siendo insuficiente. Y en ese sentido, por eso también decía yo de que es necesario ver cómo recorre el estudiante y cómo se piensa en el sistema universitario los trayectos formativos. De cara a un mundo productivo, al mundo laboral, en donde la formación es continua y en donde ese vínculo universidad, educación, empleo, producción e innovación tiene que ser un ida y vuelta permanente.
Entonces, allí es donde está el desafío en cómo uno ese vínculo lo transforma en un vínculo permanente. También es cierto que muchas veces se habla de esa poca vinculación, universidad-trabajo, universidad-empleo, pero en realidad también uno debería pensar que en esas empresas y en ese mundo del trabajo, en realidad quienes lo llevan adelante en una gran parte o en una gran medida son graduados universitarios. Y en verdad a veces deja de verse de que en realidad ese mundo del trabajo es llevado adelante por personas que formó la universidad, y eso a veces pasa desapercibido y en realidad es consecuencia de el proceso formativo llevado adelante por una institución universitaria. Lo que allí la universidad también necesita desarrollar no es solo la relación directa universidad-empresa, sino también mantener ese vínculo permanente universidad-graduado. Y sobre eso también hay mucho por trabajar, digamos, ¿sí? Y sí, como decía Sabela, muchas de las empresas que están buscando el personal dentro de las universidades son graduados y salidos de universidades públicas en su gran mayoría. Ahora, ¿cómo hacemos para aquellos que están estudiantes, que están en los últimos años, logren terminar las carreras, lleguen al final y con esto que está sucediendo, de tentarlos en los últimos años para que salgan a trabajar? La universidad tiene un problema en sus tasas de graduación, y algunos de los factores que impactan sobre esa tasa de graduación es la salida laboral de ese estudiante, digamos, en donde en muchas carreras ocurre que hasta promediar la carrera uno tiene un estudiante full time, por decirlo de alguna manera, un estudiante que no trabaja, y luego ese estudiante a mitad de carrera empieza a ser buscado, en muchos casos justamente por empresas, y comienza a trabajar. Y eso impacta en algunos casos en que su carrera, digamos, se retrasa su egreso, y en algunos casos es aún peor porque ese egresado nunca finaliza formalmente todos sus estudios. Y allí hay que mirar dos cosas. Una es cómo generamos programas para que esto no ocurra y cómo contenemos a este estudiante para que finalice su carrera, y también cómo nos repensamos, porque claramente ese estudiante está, digamos, sirviendo con un nivel de conocimientos adecuado para lo que la empresa necesita. Entonces allí también hay que repensar, y por eso digo esto de que este proceso que se está haciendo de repensar la duración de las carreras, de repensar los proyectos formativos, también tiene que ver con esto. Es decir, con carreras que han sido pensadas hace muchos años atrás, que por los procesos administrativos, cuando se implementan efectivamente, ya pasaron varios años, y en consecuencia muchas veces esos contenidos curriculares, esos programas y los procesos de formación quedan naturalmente desfasados con el avance del mundo de los negocios, de la tecnología y de lo que va requiriendo los procesos de comercialización y de producción actuales. Muchas veces se critica esto de la universidad en general o de la educación en general, pero es un proceso que naturalmente es así. Y que en realidad el desafío más grande es cómo generamos currículas flexibles, con materias optativas, con materias que puedan ir incorporándose sin que signifique estos planes de estudio, modificaciones a planes de estudio que significan procesos administrativos y burocráticos muy complejos. Y esa es una de las cuestiones que, por ejemplo, no dependen de la universidad como tal, sino que son normativas nacionales en el caso de Argentina. Y esas son algunas de las cosas que hay que repensarse para tener un sistema, para tener una educación, para tener programas, para tener carreras que puedan ir ayornándose rápidamente a lo que demanda hoy la empresa, la producción, el trabajo como tal. Claramente pasa con las ingenierías, a nosotros nos pasa con los bioingenieros, con los bioinformáticos, nos pasa con los licenciados en sistema, nos pasa con
con los ingenieros en alimento, también nos pasa con quienes estudian ingeniería mecatrónica. En alguna medida también ocurre con los ingenieros agrónomos, es decir, nos está empezando a pasar con quienes estudian farmacia, en donde están siendo requeridos alumnos avanzados por algunas empresas de nuestra provincia que tienen, que justamente se dedican a la industria farmacéutica. Pero también en términos generales ocurre también en otras ramas también. Porque también en diferente medida también ocurre con quienes son de la rama de las ciencias económicas o quienes son de las ramas también de las ciencias políticas, digamos. Y ahí, digamos, empiezan a jugar otros factores ajenos, digamos, a la educación como tal, y que es cómo se ejerce esa profesión, si requiere o no de título habilitante, si requiere o no de matrícula profesional, en donde, Argentina, como en muchos otros casos, tiene muchas particularidades respecto a qué ocurre, digamos, en esos mercados. ¿Quién regula, quién no regula? ¿Quién habilita, quién no habilita? El mundo de las profesiones cada vez va más a la desregulación. Sí, claro. Y en eso nosotros, como en otros casos, somos profundamente resistentes a los cambios. Y teniendo en cuenta toda esta información de dónde está el mercado laboral, de qué es lo que está pidiendo la región para la formación de profesionales, ¿a dónde va la UNER? Nosotros pensamos una universidad extendida al territorio, pensamos una universidad al servicio de las potencialidades de la provincia de Entre Ríos, por lo que los mayores esfuerzos, si uno ve lo que la universidad ha venido haciendo en los últimos años, tiene que ver con esas potencialidades de la provincia. Está claro también de que ese proceso de construcción de hacia dónde va la universidad, uno lo podría hacer de manera diferente, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una universidad que renueva sus autoridades cada 4 años, que renueva sus cuerpos colegiados de manera parcial, depende del estamento al que representa, digamos, en el modelo del gobierno cuatripartito. Y eso, desde el punto de vista organizacional, si no es bien aprovechado, puede tener debilidades. Nosotros, para abordar esas debilidades, lo que hemos hecho es intentar en los últimos años que la universidad, a partir de procesos de autoevaluación, genere planes estratégicos o planes de desarrollos, ¿sí? Y en eso estamos trabajando. Y nosotros hoy, las prioridades que la universidad se fija, lo hace a partir de un plan institucional que se elabora de manera participativa y que de alguna manera marca el rumbo hacia dónde va la universidad en su conjunto. Es interesante el tema de la autoevaluación, los planes estratégicos que está desarrollando la UNER para poder entender por dónde tiene que ir y de qué manera conformar su currícula y esto cómo se traduce en las carreras que se están impulsando. En cuanto a carreras, nosotros allí tenemos, digamos, claramente enfocados, ¿no? o estamos claramente enfocados en cuestiones que tienen que ver con las ingenierías y cuestiones que tienen que ver con el sector agropecuario. Por eso hemos trabajado en la zona de Gualeguaychú con el desarrollo de medicina veterinaria. Estamos terminando de implementar las primeras cortes de mecatrónica, de ingeniería en transporte, de farmacia, de bioquímica. Son todas carreras que la universidad comenzó a implementar en los últimos años. Tenemos por delante un debate respecto a cómo sigue avanzando la universidad en lo que refiere a esos campos y también a los campos de las ciencias sociales. Y sí, claro, tenemos, digamos, en el marco de la autonomía universitaria, la posibilidad de decidir ese camino,
pero un camino que queda supeditado a políticas que prioriza el Ministerio de Educación de la Nación, que es quien en definitiva hace todos los años la propuesta del presupuesto que se asigna a cada una de las universidades. También nosotros en ese sentido intentamos mantener el mayor diálogo con las autoridades provinciales y con los legisladores de la provincia de Entre Ríos, con los cuales también nos sentamos a conversar respecto a qué consideran ellos que requieren de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y en función de eso intentamos dar respuesta, digamos, a esas demandas o a esas necesidades que se nos marca desde el Poder Ejecutivo provincial y de los legisladores de la provincia de Entre Ríos. ¿Ahí entraría lo de abogacía? Ahí entra en parte lo de abogacía, sí. Estamos hablando de abogacía. El Poder Legislativo de la provincia de Entre Ríos opinando y aconsejando de qué carreras son las que se necesitan en la provincia, o el Poder Ejecutivo también pidiendo las carreras que se necesitan. ¿Abogacía se necesita en la provincia de Entre Ríos? ¿Cuál es el costo de poner una carrera en funcionamiento? ¿Cuántos docentes se necesitan? ¿Cuántos abogados se están demandando hoy del sistema laboral privado para que puedan ocupar la cantidad de bufetes privados que existen en la provincia de Entre Ríos? ¿Cuántos abogados faltan en los pueblos de Entre Ríos para estar destinando la escasez de recursos que tenemos de los fondos públicos que los ponemos desde nuestros bolsillos, desde nuestros impuestos? Todos estos sueldos los vamos a pagar con los impuestos que aportamos. ¿Para formar qué? Abogados. La realidad tiene que ver con la posibilidad de acercar a toda la provincia de Entre Ríos en una situación de igualdad y de equidad, la posibilidad de acceder, en este caso, al estudio del derecho, digamos, ¿no? La provincia de Entre Ríos es la única provincia que no tiene una facultad de Derecho en toda la Argentina que sea pública. En la provincia de Entre Ríos hay 2 universidades privadas, una en Paraná y una en Concepción del Uruguay. Hay algunas universidades privadas con carreras a distancia, y bueno, la universidad pública más cercana es la de la ciudad de Santa Fe, ¿cierto? Hay que ver, digamos, es decir, a ver, en ese contexto también, digamos, y en muchas oportunidades, Entre Ríos ha tenido propuestas de educación pública que fueron tomadas por la vecina provincia, y en este caso se daría un proceso inverso, digamos, ¿no? Pero bueno, tiene que ver, digamos, con la posibilidad. Nosotros estamos pensando en una carrera de derecho que llegue en realidad a toda la provincia de Entre Ríos, y estamos pensando, como también lo hacemos en otras carreras, en cómo hacemos para que ese graduado universitario no quede trabajando en la ciudad en la cual se desarrolla la carrera, digamos, ¿no? Es decir, es muy común, y esto no es solo en Entre Ríos, sino que en realidad es en toda la Argentina, que por esta cuestión de que el estudiante universitario comienza a trabajar, etcétera, 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 hay en muchos casos una superpoblación de egresados universitarios en la sede en la cual se encuentra, digamos, una carrera. En ese sentido nosotros necesitamos, y luego, digamos, falta esos profesionales en otros lugares, ¿no? En este caso de la provincia, o si lo pensamos a nivel nacional, pasa lo mismo, digamos, en la mayoría de las provincias argentinas. Y pasa con muchas de las carreras, digamos, ¿no? Es decir, o con la gran mayoría de la carrera, es decir, no solo con lo de las ciencias sociales, sino con lo de las ciencias duras, llamémosle. Uno busca un bioingeniero para el hospital en Villaguay y no lo encuentra, o para un hospital en Concordia también es difícil encontrarlo.
Entonces, digamos, ahí hay que buscar mecanismos que permitan justamente generar modelos distintos para que esos egresados, cuando están finalizando su carrera, puedan directamente ya volver a su ciudad de origen, y justamente allí entran a jugar esto de las nuevas tecnologías y demás, para que estos procesos en los cuales los egresados terminan quedándose y asentándose en el lugar en el cual cursan su carrera, no se repita ese modelo, digamos. Y lo de abogacía, de alguna manera, en esto que refiere, digamos, a cómo se distribuye y qué es lo que ocurre, digamos, con la concentración, en este caso, de abogados, pero ocurre lo mismo con contador público, digamos, aquí en Paraná, tiene que ver con el armado de un modelo que intenta también dar respuesta a esa necesidad de profesionales del derecho formado por universidad pública y que puedan tener presencia en todo el territorio provincial.